protagonista de Kaiju número 8, que ha hecho que todos los treintañeros han dicho, ese soy yo. ¡No soy ningún anciano, niña tonta! ¡Tengo 32! Eso te hace un anciano. ¡Dime que no es cierto! Pues sí, mentira no es. Ha sido el mejor protagonista de la temporada para mí y al parecer el mejor anime de la temporada de primavera. Era uno de los animes más esperados para su adaptación y definitivamente es que la ha roto por todos lados. Hablando específicamente de la trama, tenemos que decir que su autor se inspiró ampliamente en Godzilla. ¡Voy a proteger solo! ¡Si no defiendo antes a mis amigos! Eso es evidente al hablar de kaijus y también un poco en Pacific Rim, según las propias declaraciones del autor. Hablando específicamente de lo que nos propone este anime, no se aleja mucho de la fórmula shonen. Sin embargo, yo creo que su éxito se debe a cómo se desenvuelve el protagonista en el mundo planteado, ya que nos habla de un mundo en el cual las personas conviven ampliamente con la alerta de que en cualquier momento se va a aparecer un kaiju. No se los voy a negar que de cierta manera también me pareció un poco parecido al mundo que también nos plantean en One Punch Man, obviamente también con los kaiju. Sin embargo, me parece espectacular que aquí obviamente todo el mundo se lo toman bastante más en serio, ya que lo que hacen es que nos dicen que hay un cuerpo de defensa y esto solo lo explican en una que otra oportunidad. Jamás ponen al espectador como alguien que no vaya a entender la trama, nunca te ponen un flashback para decirte todo esto funciona de esta y esta manera o te lo ponen para explicarlo de X manera. De hecho, te lo ponen muy a este es el mundo y en realidad todo lo vas a ver desde la perspectiva de Kafka, y a medida que el protagonista vaya interactuando con cada una de estas diferentes ramas que controlan todo este mundo, es cuando el espectador se va dando cuenta cómo funciona, de que están tremendamente organizados y de que las personas dentro de todo tienen una normalidad porque han aprendido a vivir de esta manera. Y a partir de los años los han ido combatiendo, nunca han podido en realidad erradicar este problema que tienen con los kaiju. Lo único que pueden hacer es simplemente defenderse de los ataques que reciben constantemente, ya teniendo unas rutas de evacuación e ir protegiendo a los civiles. Por tanto, personajes que son como los héroes nacionales son los que en realidad dan la cara para que la ciudadanía se sienta segura. Todo esto nos lo explican en partes muy amplias. También obviamente vemos que hay un peso mediático y por eso, aunque la capitana Minashiro es tremendamente fuerte, también es un ícono y de cierta manera se ha convertido en un medio para sentir la esperanza en todas las personas y que se sientan protegidas. La trama en sí aún no está concluyente. Yo tengo dos animes de temporada que considero que son espectaculares y yo ya se los dije, el primero es Windbreaker y el segundo es Kaiju número 8 y los dos son en extremo opuestos, ya que en uno nos explican de forma muy clara cómo funciona el mundo y en el otro, como es el caso de Kaiju número 8, en realidad nos dejan muchísimas dudas para que nosotros vayamos investigando y nos vayamos familiarizando con el mundo y querramos ver qué pasa en la siguiente temporada. ¿Por qué? Porque son dos planteamientos muy diferentes. Esto lo hago para ejemplificar que una historia no simplemente tiene un punto de la A al B o el camino del héroe se desenvuelve solo en una ruta única. Y en el caso de Kaiju número 8 vemos que no sabemos muchísimas cosas del mundo y nos faltan ver bastantes cosas con respecto a la historia del mismo. Pero la trama es tremendamente clara para ejemplificarnos la amenaza global y sobre todo que aunque ellos han vivido muchísimo con esta misma amenaza, lo cierto es que se ha ido agravando muchísimo y por tanto ahorita que se aparezca alguien como Kafka Hibino que esté controlando el poder de un kaiju es algo tan indispensable en ese mundo. Es una oportunidad única y también vemos las posturas en cuanto nadie se siente seguro a pesar de que nosotros conozcamos al protagonista, vemos los diferentes puntos de vista y obviamente el miedo que tiene la gente a un hecho sin precedentes como el que se presenta. No es seguro que podamos obtener ese grado de poder si lo volvemos un arma. Cada vez aparecen más kaiju especiales. Deberíamos aprovechar mejor los recursos que tenemos. Sin embargo, no hay precedentes, señor. ¿Precedentes? Eso ahora es menos importante comparado con la defensa de nuestro país.
Caso de que se generara un número de kaiju mucho mayor al esperado, el país podría caer fácilmente. Pero si aprovechamos al máximo todo el poder que tiene, podría ser nuestra esperanza. A pesar de todo lo dicho, nos oponemos. La trama es tremendamente interesante y la primera temporada solo te deja con ganas de más. Adicional, que vamos a hablar del tema de animación y efectos especiales. La animación creo que es bastante simple. De hecho, mucha gente se quejó con respecto a que hicieron de cierta manera en varios personajes y varias tomas un downgrade con respecto al manga original. Sin embargo, yo siento que como espectador normal de anime, sí es una animación bastante simple si estás acostumbrado, no sé, a haber salido de Kimetsu no Yaiba y de Shingeki no Kyojin. Son obviamente animaciones muchísimo más detalladas. Pero si vamos a Kaiju número 8 por el humor y por el protagonista, creo que la simplicidad le viene como anillo al dedo. De la misma manera que lo hace en sí One Punch Man. Porque sí, tiene en general una animación en un entorno muy simple, pero cuando se dan las peleas y cuando se animan los Kaiju como tal y esas peleas con Kaiju, voy a intentar golpearlo con toda mi fuerza. ¡Vámonos! 1, 2... Dios mío, es que la animación se la sacan perfectamente. La colorimetría está divina y preciosa, sobre todo en las últimas peleas. Cuando vemos toda la presentación y todo el poder como tal del Kaiju número 8 contra la bomba anti-Kaijus y con la pelea contra el general Shinomiya, creo que ahí se lucieron total y completamente. Se regeneró desde el núcleo usando el cuerpo como carnada. No puedo creer la manera en la que pelea. ¡Mi cuerpo no va a resistir! Después de todo, dos kaiju numerados, el número 8 y el número 2, están rompiendo la barrera del tiempo y colisionando. Ya que se nota bastante que lo que está haciendo la producción es dejar el presupuesto para que sea en las batallas fundamentales y específicas, y obviamente dándonos todo el argumento de fondo sin que nosotros dejemos ese hilo conductor. Y sinceramente yo prefiero que le hagan un poquito de downgrade a algunos personajes y a algunas tomas claves, por ejemplo que no esté tan mamadísimo el Kaiju número 9, que aunque en la escena final parece que, agarró muchísimo más músculo, aunque simplemente todo ese presupuesto me lo den en que el Kaiju número 8 le esté dando su madriza de muerte, pero espectacular, a ese mismo Kaiju número 9, con un presupuesto bastante espectacular. La verdad es que yo lo prefiero. Por ahora tenemos la primera temporada, no todo se puede siempre ver de forma tan espectacular y de verdad que yo lo agradezco profundamente. Ahora hablemos específicamente del protagonista, Hibino Kafka, y por qué tanto lo estamos amando y por qué para mí Kafka es mi protagonista de la temporada, debido a que el mismo autor puso mucho de él en el protagonista. A pesar de que esto sea un anime, para que un personaje sea memorable y el público logre empatizar con él, tiene que reflejar ciertas características humanas. Y definitivamente que eso Kafka lo logra a la perfección, al ser un personaje de más de 30 años con un montón de fracasos encima y de cierta manera en este punto de su vida ya haberse resignado a de cierta manera quedarse en una zona de confort. Cuando era pequeño, él y una amiga hicieron una promesa que iban a ser parte del cuerpo de defensas y allí iban a ser los mejores soldados que pudiera tener el cuerpo y que uno pelearía al lado del otro. Esa era la promesa. Sin embargo, él, a pesar de toda la tenacidad que tiene, todo lo terco que es, toda la confianza y todas las habilidades, porque en ningún momento deja de mostrar lo hábil que es, jamás logró alcanzar estar como parte, ser soldado del grupo de defensa. Pero en cambio su amiga sí logró estar ahí, y no solo eso, sino que se convirtió en uno de los estandartes de ese mismo grupo, y por ello al final se puso en una zona de confort en donde él decía: no necesito más, estoy cómodo, como bien, tengo un buen trabajo y estoy apoyando desde este punto. Él mismo se dio por vencido, si no es hasta que conoce a otro personaje, el cual se llama Reno Ishikawa, que refleja todo lo opuesto a lo que él en un momento renunció. De hecho,
es un reflejo de lo que él en un inicio quería: ser un referente, ser el mejor soldado y apoyar a su país desde todos los flancos. Cuando conoce a Reno es cuando él vuelve a tener esta esperanza y dice: voy a hacer un último intento en mi vida. Y por todo el apoyo de Reno es que él lo hace, quiere hacerlo con todas sus fuerzas, y es cuando por cosas de la vida, después de que él le salvó la vida a Reno, un kaiju resulta uniéndose con su cuerpo y resulta siendo mitad de kaiju y mitad humano, y empieza a ocultarlo hasta que simplemente en algún punto de la trama sabemos que él va a ser descubierto. Pero nosotros nos vamos encariñando con Kafka porque definitivamente está en un entorno hostil. Todas las personas que están en ese punto son personas que son muy jóvenes y que de hecho tienen un potencial muchísimo mayor al de él. Incluso una niña que, según lo que nos dice el anime, tiene aproximadamente 16 años, es una experta en ese mundo y maneja armas y tiene un potencial de batalla increíble, y el potencial de batalla de él es el 0%. Sin embargo, no se rinde ni por un segundo. Es su terquedad, su tenacidad la que hace que el espectador empatice con él, y sobre todo que a pesar de que todas esas personas se supone que son mucho mejores que él, se supone que ya está demasiado viejo para estar ahí, se supone que ya debería darse por vencido, que todas las oportunidades ya las dio, que simplemente debería sentirse cómodo en cómo está. Si se me cierra una puerta, tumbo esa monda y paso, porque yo voy para adelante, nada me va a detener. Yo lo voy a lograr, lo voy a alcanzar hasta el final. Y es esa parte y ese esfuerzo del cual todos nos sentimos identificados, el que se vuelva kaiju y el que cuando se convierte lo haga porque quiere proteger a las personas que quiere, a las personas con las que creó vínculos, hace que escenas tan memorables como el rescate de Shinomiya o el rescate de Reno se nos queden grabadas en la piel, porque nosotros sabemos que Kafka hizo hasta lo imposible con sus habilidades como humano, pero sabiendo que está arriesgando su propia vida al convertirse como kaiju, él decide, a pesar de todas estas barreras, él hacer un último esfuerzo y utilizar ese poder que le han dado por cosas del destino y ayudar a las personas que quieren. Kafka hasta el final, incluso cuando es descubierto, ¿Crees que todavía puedo esforzarme para poder estar a tu lado? Siempre te he esperado. se aferra a lo único que él tiene, que es su conciencia y su tenacidad humana. La misma mina lo dice, él es más humano que nadie y es lo que más se valora de él. Por eso todo el Escuadrón 3 lo apoya de manera incondicional, porque todos se han dado cuenta de sus intenciones, de cómo es él y de que Kafka jamás querría hacerle daño a la humanidad. E incluso cuando se tiene la pelea con el director Shinomiya, él lo ataca de esa manera porque piensa que lo está atacando es el Kaiju número 2, ni siquiera piensa que está atacando o luchando con un humano. Y es hasta el último punto, cuando él ya va a perder su humanidad porque parece que el Kaiju es más fuerte que él, que vemos que la convicción de Hibino Kafka es muchísimo más fuerte que otra cosa. Vemos la tenacidad humana en su máxima expresión y es lo más maravilloso de ver para nosotros. Yo no soy el Kaiju número 8. Yo soy Kafka Hibino. Hibino Kafka es un personaje con el cual se pueden identificar muchas personas, y sobre todo porque el tema de que veamos un personaje, usualmente en los shonen, que se supone que si los traducimos es jóvenes, un personaje treintañero, hace que el manga de cierta manera también haya crecido un poco, ya que hemos visto que hay una generación que ya creció con el anime y que de hecho está empatizando muchísimo con este tipo de personajes, y Kafka creo que es un estandarte en cuanto que se pueden tener personajes que no sean simplemente niños de secundaria y que puede ser muy buen personaje, un protagonista espectacular. Pero nos queda esperar a la segunda temporada, que aún no tenemos fecha, pero que esperemos que llegue en algún punto de 2025, crucemos los dedos. Y aquí también les voy a decir un secreto, salió uno de mis juzgandos de la temporada y el único que salió básicamente que es Soshiro Hoshina. Me encantó, me fascinó, me encanta su actitud todo el tiempo, también esa historia de fondo que nos contaron tan cortica pero tan bonita, y también al
final el cómo no me rompieron el corazón y pensé que iba a perder esa relación tan bonita que había construido con Kafka, ya que fue de las pocas personas que se arriesgó, a pesar de que siempre tenga esa actitud jovial y chistosa, vemos que es bastante analítico y que de hecho es muy perspicaz y se fija de cosas que usualmente la gente pasa por alto. En un inicio reclutó a Kafka precisamente por eso, para ver si sus sospechas eran ciertas y ver si era un enemigo o si él era el Kaiju número 8. Él tuvo sus sospechas en primer lugar. Incluso ni la propia Mina lo hizo por el mismo afecto que le tenía a Kafka. En cambio Hoshina sí lo hizo en un inicio, reclutarlo por esos motivos, y después Kafka poco a poco se ganó su confianza. También me quedan muchísimas inquietudes con respecto a personajes como Reno, ya que de él no sabemos nada, simplemente sabemos la relación de ellos dos, y por ahora creo que eso es lo más importante, la relación que se tienen entre Reno y Kafka, que creo que es una de las mejor escritas. También me fascina la relación que se creó entre Kikoru y Kafka y el equipo y el escuadrón en sí. De hecho, el personaje que creo que también me queda muchísima duda es el personaje del general Shinomiya, y por otro lado el de Mina, porque de hecho el personaje de Mina es bastante críptico y nos lo dejan en uno que otro aspecto, pero de hecho no sabemos mucho de ella ni cómo ha llegado allí. En conclusión, creo que Kaiju número 8 es uno de los mejores animes de la temporada. Es un anime que tiene un excelente protagonista, el mejor de la temporada de hecho, un mundo bastante apetecible del cual solo hemos rozado la superficie, y por el otro lado personajes secundarios entrañables al 100%. Si nos quedamos aquí a hablar solo los personajes secundarios, creo que podríamos hacer como 3 videos adicionales, así que simplemente déjenmelo en los comentarios si quieren que hagamos un top de los personajes mejor escritos hasta el momento en la temporada 1 de Kaiju número 8. Y por otro lado les iba a enseñar esto, me lo compré para hacer el video y porque obviamente quería tener algo, pero miren esto de acá. Este es el escudo de Izumo Tech. Izumo Tech es la empresa que creó todo el armamento anti-kaiju, que es algo que también me queda muchísima duda sobre cómo lo hicieron, en qué punto llegaron a desarrollar esa tecnología y quién fue el inventor, porque al parecer es el padre de uno de los personajes secundarios que más me llamó la atención con respecto a las historias de fondo. Todo el tema de Izumo Tech es otra parte del mundo que me deja muchísimos agujeros y que solo quiero ver cómo evoluciona. ¿O ustedes qué piensan? No olviden suscribirse, dar like, comentar acerca de cualquier otro anime que quieren que hablemos, y ustedes en qué punto del 2025, que esperemos que sea 2025, creen que llegue Kaiju número 8. Nos veremos hasta la siguiente. Adiós.